Buenos días, tardes, noches, una semana más, la semana 11 de nuestra lección de escuela sabática, que este trimestre estamos estudiando la carta de Pablo a los Efesios. Consejos maravillosos, consejos preciosos. Y estamos cerrando este trimestre con unas lecciones tan lindas que ojalá quiera Dios que podamos todos juntos estudiar este libro maravilloso, estos consejos preciosos que están siendo necesitados en cada uno de nuestros hogares. Y para esta semana, la semana 11, lleva por título Practiquemos la lealtad suprema a Cristo. Y está basado en Efesios 6:9, que dice, y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo. Dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en el cielo y no hace acepción de persona. En este mundo nadie puede decir que es libre. Siempre somos esclavos de alguien o de algo, ya sea voluntariamente, o sea, yo decido ser esclava de, o yo no decido ser esclava de, pero por defecto soy esclava de otro. Yo decido ser esclava de Jesús porque Él me hace libre. Pero si yo no decido ser esclava de Jesús, por defecto soy esclava de Satanás. Así que se practican algunas otras esclavitudes, como por ejemplo la esclavitud al dinero, la esclavitud al trabajo, la esclavitud de los vicios. Así que la mejor esclavitud que hoy yo te puedo aconsejar en esta introducción es sencillamente la esclavitud a Cristo. Tú llegas y le dices al Señor, quiero que seas mi amo, yo quiero ser tu esclavo. Automáticamente Él te dice, yo te hago libre. ¿No te parece maravilloso ese intercambio? Hoy, en nuestra época y cultura, nuestro mayor desafío es leer Efesios 6, 1 al 9, en el contexto de toda la historia de la salvación, como se revela en toda la Biblia. Vamos a aprender esta semana maravillosas lecciones de Efesios 6, 1 al 9. Quédate con nosotros. La primera parte de nuestra lección lleva por título Consejos para los hijos. Y yo creo que no hay nada mejor que nosotros podamos hacer que hacer a nuestros hijos esclavos de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué es lo mejor que podemos hacer? Pues porque Él los va a hacer libres. Libres de la esclavitud a las redes sociales, libres de la esclavitud a la pornografía, libres de la esclavitud a los vicios. Es lo mejor que podemos hacer a nuestros hijos esclavos de Cristo. ¿Y cómo? ¿Cómo vamos a hacer a nuestros hijos esclavos de Cristo? Sencillamente desayunando, almorzando y cenando a Cristo en nuestros hogares. Que ellos oren a cada momento de necesidad. Van al colegio, oramos. Vienen del colegio, damos gracias orando. Van a estudiar, pedimos sabiduría al Señor. Vamos a comer, oramos. Vamos a almorzar, oramos. Vamos a dormir, leemos una porción de la Biblia y oramos. Esclavicemos a nuestros hijos a Cristo. El consejo de Pablo a los hijos es prácticamente el mismo que le da a los esposos. Les dice que obedezcan a sus padres en el Señor, porque tú a lo mejor no lo podrás creer, pero hay padres que prefieren que sus hijos sean esclavos de los vicios a que busquen a Cristo en una congregación. Da mucha tristeza decirlo, pero es una gran verdad.
Pablo apela a los hijos de quienes adoraban en las congregaciones cristianas a obedecer y honrar a sus padres en el Señor. El mandato de Pablo o de obedecer no es absoluto. Cuando las ordenanzas de los padres contradigan lo que Cristo requiere, entonces, por doloroso que sea, deben obedecer a Dios y confiarle las consecuencias, porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. He sabido de padres que han desheredado a sus hijos porque han buscado a Cristo. Necesitamos saber que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y que al obedecer a Dios antes que a los hombres no estamos deshonrando a nuestros padres. Al contrario. Para los que creen que la ley quedó clavada en la cruz del Calvario, este es un paréntesis. Me encanta este versículo de Pablo, esta parte donde Pablo en Efesios dice que honrar a nuestros padres y a nuestras madres es parte de un gran mandamiento que tiene una gran promesa. Pablo termina su exhortación a los hijos citando el quinto mandamiento que da testimonio del elevado valor que otorga a los 10 mandamientos como fuente de orientación para los creyentes cristianos. La ley estaba vigente en el tiempo de Pablo y sigue estando vigente en nuestro tiempo. Y el quinto mandamiento trae promesa para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Recordemos que Cristo y su palabra trasciende culturas. Por muy primermundista que sea tu cultura, la palabra de Dios no te permite faltar el respeto a tus padres y mucho menos olvidarte de ellos cuando ya están ancianos. De eso vamos a hablar un poco más adelante. La segunda parte de nuestra lección lleva por título Consejos para los padres. Y quiero compartir contigo en Efesios 6 y verso 4 que dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En algunas otras traducciones dice, no exasperéis a vuestros hijos. O sea, no debemos de llevar a nuestros hijos al borde del terror con nuestro acoso por que hagan las cosas como nosotros queremos que las hagan porque sabemos que les va a ir bien. No, debemos de tener prudencia con eso. Muchas veces nosotros los padres solemos demandar demasiado de nuestros hijos hasta llegar al punto de enojarlos, de desalentarlos, de atemorizarlos. Debemos de tener cuidado y tener equilibrio en nosotros y nuestra relación padre e hijo o madre e hijos. El que ama a su hijo, dice la palabra del Señor, el que ama a su hijo no le escatima los azotes. ¿Quieres mimar a tu hijo? Un día te hará temblar. Juguetea con él, te causará tristeza. Educa bien a tu hijo, lábralo, o si no, su mala conducta se volverá en tu contra. Me encanta un video que vi en cierta oportunidad de una psicóloga que dice, yo no soy amiga de mis hijos, yo soy la mamá de mis hijos. Y ella dice, el tiempo de ellos de estar con un dispositivo móvil se terminó, yo vengo y le digo, dame el dispositivo, y si él se niega, yo se lo quito. Y entonces que él me dice, pero es que es mío. No, esto no es tuyo, esto es mío. Yo lo compré, te lo estoy prestando por un tiempo determinado. Ahora ese tiempo se acabó y vamos a guardar el dispositivo.
Es muy triste ver cómo hay hijos pequeños de 4 años que están manipulando y manejando a sus padres a su gusto y antojo, a llegar al extremo en que el padre dice, no sé qué hacer con él. Con un niño de 3 años, por favor, no me digan eso. Padres y madres en el hogar deben representar el carácter de Dios. Han de requerir obediencia, no con una tormenta de palabras, sino en una forma bondadosa y amante. Sean amables en el hogar. Restrinjan cada palabra que pudiera despertar una mala reacción. La orden divina es, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. En la palabra de Dios no se autoriza la severidad paterna ni la opresión, así que tampoco la desobediencia filial, o sea, tampoco se autoriza la desobediencia a los padres, por ningún motivo. Sencillamente deben ser obedientes a los padres en el Señor. Hasta que la orden de un padre contradiga la orden de Dios, hasta allí llegó la obediencia que debe de prestar un hijo, porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando hemos sido criados en el temor del Señor, nuestra forma de actuar, nuestra forma de tratar a los demás será en esa dirección, será en obediencia, en el temor del Señor. La tercera parte de nuestra lección lleva por título La esclavitud en las Escrituras y la historia. Cuando nosotros tocamos el tema de la esclavitud, recuerda, nosotros en el mundo somos esclavos. ¿Somos esclavos voluntarios o somos esclavos por defecto? Somos esclavos porque si no decidimos ser esclavos voluntarios, vamos a ser esclavos forzados. Yo decidí ser esclava voluntaria de Cristo Jesús y Él me hizo libre. Ahora yo vivo con Cristo, feliz de la vida, haciendo lo que Él quiere, como su esclava, pero feliz, pero feliz. En cambio, si yo no decido ser esclava de Cristo, me hace automáticamente esclava de Satanás. Y Él, si no me hace feliz, Él me va a mandar a hacer cosas que en el momento me voy a sentir bien, pero después el resto de la vida voy a estar arrepentida. Y estos consejos que Pablo da en Efesios 6, 5 al 9, que yo solamente voy a compartir con ustedes el verso 5 que dice, esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Yo los resumiría en la vida de una persona, del testimonio de una esclava cuya historia encontramos en Segunda de Reyes 5. Y es esa esclava de la cual no conocemos el nombre, la esclava que llegó a servir a la casa de Naamán. Esa muchachita, adolescente seguramente, que llegó a esa casa, debería de haber estado ella enojada con esa gente que la separó de su familia, sin ganas de hacerle ningún bien y hacer las cosas solamente porque sí, pero era una esclava de Cristo. Ella había entregado su vida a Jesús, había sido criada, rodeada por el conocimiento de un Dios que nunca abandona a su pueblo, aunque éste lo abandone a él. Y ella vio la necesidad de su amo. Y como una esclava cristiana, le dio el mejor consejo: buscar a su Dios, quien lo podía sanar. Cristo es ese amo que te compra para luego darte la carta de libertad. La palabra de Dios en ningún momento aprueba la esclavitud. En Nehemías nosotros podemos ver que hubo un reproche a aquellos
que por deudas esclavizaban hasta a su mismo pueblo. Sin embargo, Pablo respeta la conducta de sus tiempos y enseñaba a los que se convertían al cristianismo siendo esclavos a respetar a sus amos y gozar de su libertad en Cristo. Eso es lo más maravilloso. La esclavitud es algo que nos causa mucho rechazo y la cuarta parte de nuestra lección lleva por título Esclavos de Cristo, porque es la única esclavitud que nosotros podemos disfrutar, la esclavitud de Cristo. La Biblia no condena la esclavitud, era parte de la cultura de aquellos tiempos. Y hasta hace esa analogía del servicio a Dios como unos esclavos, pero como unos esclavos felices, unos esclavos agradecidos, como aquel esclavo que no quería que nadie lo comprara. Y llegó el comprador de esclavos y dijo, yo quiero a este esclavo que se está como revelando. Y le decía, es que si usted me compra, yo no voy a trabajar para usted. Yo no voy a hacer nada para usted. Y dice, yo lo quiero comprar. Y el que vendía al esclavo se quedaba extrañado y decía, pero ¿por qué te quiere comprar al esclavo? Yo lo quiero comprar. Y lo compró. Y cuando iban en el camino, el esclavo iba, usted me compró, pero sabe que yo no lo voy a servir. Yo no voy a servirle. Y él solo iba en el camino escuchándolo. Llegaron a la casa y cuando llegaron a la casa entró a su escritorio y cuando él creyó que le iba a dar órdenes, el esclavo creyó que le iba a dar órdenes su amo, le dijo, usted ya sabe que yo dije que no le voy a servir. Sacó un papel, el amo, firmó ese papel y se lo dio. Es que usted sabe que yo no lo voy a servir, yo no voy a hacer nada para usted. Entonces, lee la carta, le dijo, léela. Y cuando la leyó, era su carta de libertad. Cuando ese esclavo terminó de leer la carta de libertad, lágrimas rodaban por sus mejillas. Y estaba tan agradecido que se tiró a los pies de su amo y le dijo, yo lo voy a servir el resto de mi vida. Esa es la esclavitud de Cristo por nosotros. Él vino y nos compró. Y tú le rechazabas, pero él decía, yo te quiero comprar. Yo voy a dar mi sangre por ti. Y cuando llegó, tú le decías, es que no voy a hacer nada de lo que tú digas. Y te dio la carta de libertad. Y cuando viste la carta de libertad, ahora ya no puedes dejar de servirlo. Ahora ya no puedes dejar de obedecerlo como tu mejor amo. En libertad. Eso es ser esclavo de Cristo. ¿Quieres ser esclavo de Cristo? Acéptalo hoy. La quinta parte de nuestra lección lleva por título Amos que son esclavos. ¿Qué quiere decir amos que son esclavos? Pues creo que esos amos más que nadie sabían lo que tenían que hacer al convertirse ahora en esclavos voluntarios de Cristo. Eran esos amos que se entregaban a Jesús y que ya habían recibido su carta de libertad. Y ahora servían voluntariamente. Ahora sirven voluntariamente. Si eres un empleado, recuerda los consejos de Pablo a los esclavos. Servir con obediencia, con humildad,
para que vean que tú eres diferente. Eres un esclavo que sirve a Cristo y que ve en ellos a Cristo, que ve en esos amos a Cristo. Y si eres un empleador, recuerda cómo trata Cristo a sus obreros. Cuando un amo se convertía al cristianismo, llegaba a la libertad espiritual, no solo para el amo, sino también para el esclavo. Aunque seguía trabajando para el amo, ya no lo hacía con injusticias. El trato que recibía era más justo y con respeto. Y es que eso pasa cuando nosotros servimos a Cristo. Tratamos a la gente como nos trata Cristo. Muchas veces nosotros hemos sido víctimas de injusticias, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que hacer que otros paguen por esas injusticias. Deja el juicio a Dios, deja la venganza a Dios. Y tú sirve a Cristo como un amo que ahora eres esclavo voluntario de Cristo. La última parte de la lección es un resumen de toda la lección, pero nos vamos a concentrar en dos cosas. En los consejos que Pablo da a los hijos, que son importantes para este tiempo. Y en los padres, ¿cómo seguimos esos consejos? El respeto de Pablo por los hijos como hermanos en la fe agudiza nuestra preocupación por el trato que reciben los hijos en nuestro mundo actual. Las palabras que dirige a los padres nos invitan a considerar las responsabilidades de los padres. Necesitamos escuchar el consejo de la palabra de Dios para poder seguir cosechando hijos obedientes a Dios. Nos miramos en problemas porque muchas veces hacemos a un lado el consejo del Señor por escuchar los consejos del mundo. Antes, las leyes del país no se metían con la disciplina que los padres querían dar a sus hijos. Por supuesto que habían padres que exageraban en esas disciplinas y se pasaban. Y ahí creo que habría que haber tomado cartas en el asunto. Pero yo recuerdo en cierta oportunidad, hace muchos años ya, muchos años, imagínense, yo fui a visitar a una familia en los Estados Unidos y la hija, que aún no cumplía 15 años, le llamó del centro de la ciudad y le dijo a su mamá, pero ¿por qué no has venido? Ya es hora en que deberías de estar en casa. Y entonces le dijo la niña, no estés diciéndome cosas, porque si no voy a llamar a la policía y voy a decirles que me estás castigando injustamente. He visto cómo en juzgados hijos piden su emancipación de los padres porque quieren vivir su vida de libertinaje y los juzgados les dan esa emancipación. Duele el corazón, queridos, duele el corazón. Por eso la palabra de Dios dice que cuando se acercan, cuando estamos viviendo estos días malos, ya no deberíamos de tener hijos, porque no nos van a dejar criarlos en el temor del Señor. ¿Qué significa para nosotros los adventistas que el amor por los hijos se identifique como evidencia de un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor? ¿Qué significa? Mira, en Malaquías 4:6 hay una profecía que dice que antes de que Cristo venga, Él volverá los corazones de los padres a los hijos y los corazones de los hijos a los padres. Porque en este tiempo hay mucha
rivalidad, mucho problema entre padres e hijos. Hijos que quieren faltarle el respeto a sus padres en nombre de lo que sea. Cuando un padre ha sido un buen padre, usted no tiene derecho de faltarle al respeto de ninguna manera. Cuando un padre ha sido un mal padre, un padre que ha abandonado a su familia, tampoco tiene derecho a faltarle al respeto. Usted debe de perdonar. Y en lo que la vida le permita hacerle bien a ese padre, hágaselo. Déjele el juicio y la venganza al Señor. Estamos viviendo en días malos y debemos orar y debemos actuar con nuestros hijos. Ahora, queridos, como padres, necesitamos tomarnos de la mano de Cristo Jesús y hacer de Él nuestro guía. Y como les dije al inicio, en la primera parte, en la introducción, en la primera parte de esta lección, debemos de esclavizar a nuestros hijos a Cristo Jesús. Y si no sabes cómo, ve a la primera parte de la lección y ahí lo vas a saber. Dios te bendiga. Hemos pasado una semana más y estamos seguros que estos consejos van a hacer de nuestros hogares hogares más felices, hogares más placenteros, hogares de los que se pueda decir que son un pedazo de cielo en esta tierra. Un abrazo a todos, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Dios les bendiga y que sigamos unidos hasta que Cristo venga, estudiando y preparándonos para darle la bienvenida.